Un escándalo descubierto en la red social Twitter, ahora X, se habría desatado en la esfera tuitera de Ecuador. Se trata de lo ocurrido tras el destape de una lista de supuestas cuentas de usuarios falsos que aparentemente trabajan para el gobierno, acosando a los críticos del régimen y que son conocidos como trolls. Pero, ¿qué son los trolls? El término troll se remonta a las primeras épocas de internet y denominaba a los usuarios que solo por diversión o malicia buscaban arruinar las conversaciones. Para lograr este objetivo recurrían a la agresión y a la provocación. Eran sus rasgos más notables. Sin embargo, la inserción en el mundo de la política le dio nuevas características. Un troll pasó a ser una persona que administra una o varias cuentas en forma manual sin revelar su verdadera identidad, lo cual constituye la primera diferencia con un cibermilitante, es decir, una persona que defiende una ideología en las redes sociales. El origen de estas prácticas, o los denominados trolls, en la forma en que más se lo conoce ahora, no es tan antiguo. Además, estas herramientas, como los troll center, funcionan para viralizar contenido en internet y nacieron con el fenómeno de las redes sociales. Actualmente hay toda una industria para la asesoría en comunicación, política o posicionamiento digital, que incluye el uso de trolls y de otras herramientas que permiten viralizar la información. Adicional a los trolls, también existen los bots, que funcionan como un robot que trabaja mediante un algoritmo para difundir información masivamente. Además, se han desarrollado netbots, que son mensajes automatizados por bots para alcanzar una audiencia un poco más amplia. Saber exactamente quién está detrás de las cuentas troll es muy complicado, porque el trabajo de estas personas es precisamente borrar su rastro. Existe todo un método para lograr pasar desapercibido. Hay una planificación detrás que incluyen estrategias de ataque. Parte de eso es trabajar con una VPN virtual, una tecnología que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada, la cual se encuentra encendida todo el tiempo. Las campañas troll buscan golpear y denigrar a su foco de atención, pero también hacer cambiar de parecer a las personas respecto a algo. Normalmente, el lenguaje troll incluiría acusaciones de traición, violencia verbal, intimidación, creación de memes denigrantes o acusaciones de alianzas con agencias de inteligencia internacionales. Un estudio de la Universidad de Oxford identificó las estrategias y los equipos detrás de las llamadas tropas cibernéticas, que buscan manipular la opinión pública en las redes sociales. Ecuador es uno de los 5 países de América Latina que están en la muestra. Las tropas de Ecuador, mejor conocidas como Troll Center, operan igual que en Turquía. Ecuador es uno de los 28 países que tienen tropas y destina recursos estatales y contratan empresas privadas con este fin. Es la primera vez que el país queda registrado en el mapa mundial de las guerras cibernéticas por el control de la opinión. Afirman que muchos países emplean un número significativo de personas y recursos para gestionar y manipular la opinión pública en línea, dirigiéndose a audiencias nacionales y también extranjeras. Los países en la lista son Reino Unido, Turquía, Israel, Ucrania, especialmente en Rusia. Se sabe que en ese país las tropas cibernéticas atacan a periodistas y disidentes políticos. Por otra parte, en Ecuador, en el año 2009, en la presidencia de Rafael Correa, florecieron los viajes, conversaciones y acuerdos en los campos más variados, de un total de 31 convenios y declaraciones suscritos entre Ecuador y Rusia entre el año 2007 y 2019, que están vigentes. 26 fueron firmados en la administración de Correa. La alianza se consolidó desde octubre del año 2009, tras la primera visita oficial de Correa a Moscú. Ambas naciones firmaron la Declaración de Asociación Estratégica entre la Federación de Rusia y Ecuador, que fija 4 ámbitos de cooperación: cuestiones de política y seguridad, incluida inteligencia y espionaje. En el año 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, se suprimió la llamada Secretaría de Inteligencia, que espiaba a los ciudadanos, trataba de identificar a los opositores y restringía la libertad de expresión. La entidad era la encargada, según la ley, de obtener la información de amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral del Estado.
pero durante el gobierno del expresidente Rafael Correa recibió cuestionamientos por una supuesta persecución de figuras públicas. Durante el auge del correísmo se creó también un troll center vinculado a dicha secretaría. Allí opinaban en las redes sociales un cierto número de ciudadanos con varias cuentas cada uno, haciendo propaganda a Correa y atacando a los opositores. Por la forma y el fondo de sus comentarios casi idénticos, era fácil notar que se trataba de unos cuantos individuos con distintos seudónimos. Pero en el Ecuador, Rafael Correa no fue el único vinculado con el troll center. En el año 2018, en Ecuador, la red social Twitter dio de baja a más de 1000 cuentas que estaban vinculadas al gobierno de Lenín Moreno y su movimiento político oficial, Alianza País. Pero hubo quienes, a pesar de ello, sostuvieron que detrás del troll center cancelado por Twitter estaba Rafael Correa. Twitter, sin embargo, explicó que nada tenía que ver el correísmo en la trama, pues de los 7241 mensajes que esas cuentas publicaron, la mayoría respondían al hashtag El Gobierno de Todos. Las cuentas no fueron creadas en tiempos de Rafael Correa, sino entre 2018 y 2019. En el año 2021, un grupo de 5 periodistas ecuatorianos, 2 de ellos conocidos públicamente por cuestionar e investigar la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri, fueron etiquetados como enemigos de Guayaquil en medio de una campaña de desprestigio que se viralizó rápidamente mediante mensajes de WhatsApp, redes sociales y que aparentemente se habría creado y difundido a través de un troll center, recordando así viejas prácticas de la política que parecían extintas, pero no le importa la verdad, solo llenar sus bolsillos, decía parte de la pieza gráfica en donde se podía ver a la periodista de Diario Expreso, Blanca Moncada, sosteniendo un cartel en un montaje fotográfico de su rostro en otro cuerpo que emulaba los fichajes que se les realizaba a las personas que son detenidas. Esta agresión virtual surge durante las investigaciones realizadas por Moncada sobre los contratos del municipio de la ciudad, en las que la periodista revela que la administración de la alcaldesa Viteri gastó $19.7 millones para limpiar las zonas regeneradas. El medio en el que labora también ha seguido de cerca el proyecto cultural Letras Vivas, que intervino 50 paredes en varias zonas de Guayaquil, con frases de escritores guayaquileños por un valor casi de $400.000, un elevado monto que se volvió polémico porque además no incluyó el pago a los autores o el derecho de uso en algunos casos. Aseguran que no hay sobreprecio, que el precio de entre $3.000 y $18.000 por cada uno se justifica con que hay que preparar las paredes. En absoluto hemos identificado un sobreprecio. En base a los estudios de mercado realizados en la fase precontractual, el valor es más que aceptable. Desde el municipio también responden por qué la designación de quien iba a recibir un contrato por casi $400.000 no se hizo por concurso, sino a dedo. Y la ley nos obliga a hacer régimen especial. Pero el artículo 2 de la ley de contratación que habla de régimen especial no dice eso. El 27 de abril sostuvo que esto ya había pasado durante otras coberturas sobre el municipio de Guayaquil, pero no de esta manera tan hostil. Los ataques a Blanca Moncada, Rafael Cuesta, Anderson Boscán, Tania Tinoco e Isabel Crespo, todos bajo el nombre Enemigo de Guayaquil, provinieron de una cuenta de Twitter llamada Camilo Zosa, que hoy ya no existe, que antes se dominaba El Patriota EC. Otra cuenta, Pollo Peleón, también estuvo involucrada en los ataques. Haciendo una búsqueda en tweets del pasado, es posible determinar que ese usuario pertenecía al ex ministro de Inclusión Económica y Social y ex candidato presidencial Iván Espinel, que hoy cumple una sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos. En el año 2022, 352 cuentas con comportamiento similar a un bot que amplificaban contenido relacionado al presidente Guillermo Lasso o relacionado a su gobierno aparecieron en Twitter. Es la segunda vez que este tipo de cuentas aparecen en esta plataforma. En agosto pasado, Twitter eliminó 391 cuentas bots asociadas a amplificar y apoyar la gestión de Lasso. La etiqueta "Juntos lo hacemos posible", que apareció en 17 tweets de Guillermo Lasso y en 5 tweets de Juan Francisco Núñez, gobernador de Manabí, recibió 1.638 retweets por parte de la hashtag botnet-gl-2 entre el 25 de julio y el 13 de septiembre de 2022.
Pero te estarás preguntando quién es el que organizó o creó esta propuesta en Latinoamérica y cómo se descubrió. Te lo contaremos a continuación. Su nombre es Amaury Chamorro. Ha trabajado para varias campañas presidenciales, partidos políticos y gobiernos de izquierda en América Latina. En menos de un año firmó 3 contratos para asesorar las comunicaciones de la alcaldía de Medellín. Entre sus funciones es crear una narrativa sobre coyunturas de ciudad. Chamorro es hijo de padre ecuatoriano y de madre brasileña. Lo antecede una historia de exilios y persecuciones contra su familia. Estudió periodismo en la Universidad de Sorocaba e hizo una maestría en gestión de la comunicación política y electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero más que en la academia, ha construido una trayectoria de militancia. Se identifica a sí mismo como consultor y analista en la segunda y definitiva independencia de América Latina. La primera vez que Chamorro se involucraba, o por lo menos lo intentaba, fue en unas elecciones chilenas. Asegura que fue recomendado para hacerse cargo de las redes sociales de la campaña de Michelle Bachelet, quien ganó en el año 2013. Él viajó a Chile para reunirse con algunos integrantes del equipo de la candidata, pero su propuesta fue considerada demasiado vanguardista. Según quienes conocieron el contenido de la propuesta, Chamorro proponía una campaña sucia. Lo cierto es que en el año 2017 su papel se hizo mucho más evidente. Se preguntaban quién era Chamorro y al irse a Google encontraron toda su referencia en lo que hizo en Ecuador. En los antecedentes de Amaury Chamorro en Ecuador ya había sido revelado por periodistas y políticos en ese país. Era un complejo entramado de contratos oficiales y movimientos empresariales que empezaron a hacerse públicos en febrero del 2012, apenas 3 años después de la aparición de Twitter en su versión en español, por una publicación en un blog el cual denunciaba que un grupo de cuentas falsas en esa red, creadas por funcionarios del gobierno de Rafael Correa, eran usadas para favorecer la imagen del presidente y desprestigiar a sus opositores. Aún teniendo departamento de comunicación, el Tribunal Contencioso Electoral buscó asesoría externa para mejorar su imagen y presencia en redes sociales durante la presidencia de Patricio Vaca Mancheno. Contrataron así los servicios de un experto en comunicación política, con trayectoria en manejo de redes sociales, estratega de campañas presidenciales de izquierda, cercano hombre de Rafael Correa y vinculado a una empresa contratista del Estado señalada como el centro del acoso a opositores en redes. La actual presidenta del tribunal se pregunta cómo es que esta entidad, cuya única función es impartir justicia, buscó a un estratega político para pulir su imagen. Por un trabajo que podía tranquilamente asumir el Departamento de Comunicación en un contexto de una institución pública que administra justicia en materia electoral y que no tiene por finalidad ni posicionarse ni fortalecer el tema de redes virtuales. 2 de estos contratos llamaron la atención de la sucesora de Patricio Vaca Mancheno. El primero, para el fortalecimiento de la imagen del Tribunal Contencioso Electoral, además de productos y servicios comunicacionales, y el posicionamiento del tribunal a través de tecnologías de la información. Este contrato fue firmado en agosto del 2014 por $145,000 con José Luis Moreno. La liquidación muestra montos reveladores de una exagerada propuesta para fortalecer la imagen de un tribunal de justicia electoral. Dentro de los costos se detalla, por ejemplo, la suscripción a una empresa encuestadora por $20,000, la estrategia de productos por $15,500, un video del Tribunal Contencioso Electoral por $18,000, la canción símbolo del tribunal por $7,000. Y si este le pareció un producto costoso, escuche esto. Para la creación de una página, así dice el texto, en Twitter se pagaron $10,000. Lo mismo para la creación de una página en Facebook, otros $10,000. Y mientras digo esto, una persona atrás mío ya creó una cuenta en Twitter sin costo alguno. Para tener una cuenta de Facebook o de Twitter, lo único que hace falta pues es un computador y una persona que maneje pues el tema de redes. En todo caso, se suma en la lista de productos la elaboración de un concepto institucional por $16,000.
No obstante, entre los contratistas de esta entidad aparece un personaje que ha sido recurrente capacitador en el contencioso electoral. Amaury Venegas Chamorro, conocido en redes sociales como Amaury Chamorro, y sobre quien se han revelado decenas de documentos que lo vinculan con el llamado Troll Center, una oficina desde la que durante años se ha promovido el acoso y ataque en redes sociales contra opositores al gobierno de Correa. Este hombre de izquierda y agresivo defensor de Rafael Correa firmó a través de un apoderado en 2014 un contrato por $183,000, ofreciendo servicios comunicacionales de posicionamiento y uso de herramientas tecnológicas. El autor del informe, que fue publicado en 2 entregas, es Fernando Balda, un político que de trabajar en la primera campaña de Correa en el 2006 pasó a ser parte de la oposición. Luego protagonizó un enversado caso que incluye una condena en su contra por calumnias contra Correa y una fuga hacia Colombia, que tomó una crisis diplomática después de que en octubre del 2012 fue capturado por agentes de inteligencia ecuatoriana en el norte de Bogotá. 2 meses antes de lo que la propia justicia ecuatoriana consideró un secuestro en territorio extranjero con recursos del Estado, las publicaciones de Balda pusieron en evidencia la existencia de lo que en ese país llamaban los troll centers. Balda aseguró que fue durante su estancia en Bogotá que conoció los detalles del funcionamiento de los troll centers de Correa. Había ofrecido recompensas a cambio de información sobre hechos de corrupción del gobierno de su país y así recibió de una fuente un archivo de Excel con nombres de usuarios y también contraseñas de varias cuentas en redes sociales. Para ese momento, Amaury Chamorro tenía un muy bajo perfil, incluso las primeras acusaciones de Balda sobre trolls apuntaba a otras personas y en particular a funcionarios de la Secretaría de Comunicación del Ecuador. Era un hombre desconocido, nadie sabía quién era, nunca había sido relevante en nada, ni en lo político ni en lo empresarial, pero Amaury es amigo de Rafael Correa y le suma a su campaña porque empieza a coger una experticia paralelamente, las redes sociales iban naciendo. Esto menciona Balda. En el 6º piso del edificio número 361 de la zona empresarial más exclusiva de Quito, funciona Rivenate S.A. La oficina de 80 metros cuadrados de extensión es compartida por jóvenes que trabajan cómodamente en mesas funcionales en las que se asientan sus computadoras personales. Sin documentos o papeles a sus costados, pasan concentrados frente a sus pantallas. Nada extraño si no se tratara de un troll center, un lugar donde crean cuentas para atacar opositores al gobierno mediante el uso de redes sociales y monitorear las actividades de personas que mantienen una activa y crítica posición al régimen de Rafael Correa Delgado. A un costado de la oficina destaca la sala de reuniones con mampara de vidrio. La transparencia permite ver el afiche de la última campaña presidencial de Rafael Correa colgado en una de las paredes. En el otro extremo, bajo el mismo diseño, se dispone una área dedicada a 2 ejecutivos que comparten escritorio. Este espacio cuenta también con división de vidrio que se utiliza como pizarrón de tiza líquida. Destaca la imagen en tinta negra de un Che Guevara en el vidrio y en la mesa de trabajo sobresale la taza de plástico verde de la última campaña electoral de la Revolución Ciudadana. Martín Pallares es un reconocido periodista ecuatoriano que en el año 2017 fue declarado inocente en un proceso por supuestamente usar expresiones en descrédito a deshonra contra el expresidente Correa en una columna publicada en su portal 4 Pelagatos. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos en la disputa entre Correa y la prensa. Ha sido auditado por Contraloría, etc. Se le va a responder institucionalmente. No podemos permitir esta clase farsante en cosas tan duras para el país, en cosas tan serias. Basta de estos periodistas deshonestos. Basta de estos pendencieros falaces. Pallares es también uno de los reporteros que siguió el caso de los troll centers. Chamorro siempre operó en los límites de la legalidad y de la visibilidad, pero no solo es un operador de redes sociales profesional, sino que tiene una matriz ideológica muy definida. No solo se le contrata para estas tareas, lo hace como parte de una militancia. Entre los ejes de la administración de Rafael Correa estaba la neutralización de cualquier voz disidente
y de ahí lo que el presidente llamó guerreros digitales, para asaltar y crear una distorsión de la conversación en redes sociales. A eso se suma un procedimiento que puede llevar años de trabajo, cultivar cuentas que logran miles de seguidores y que cambian de identidad y de intereses de acuerdo con las necesidades y el contexto político. En el universo de las redes, los que tienen mejor organizados sus troll centers son aquellos que fueron creciendo con esto. Se les dio identidad y una línea de opinión. Las cultivas haciéndolas hablar de fútbol en un país donde a la gente le gusta mucho el fútbol. Así generas audiencia y comentarios. A veces la gente piensa que son personas reales. El éxito de ese modelo es que los usuarios se hacen influyentes y en muchos casos es más difícil detectar que son cuentas falsas. Ahora, en la actualidad, año 2024, el caso Purga ha puesto en evidencia el funcionamiento de un pequeño troll center que manejaba Mayra Salazar, una comunicadora con amplio poder en la justicia de Guayas. Las investigaciones de la fiscalía han hallado que ella se encargaba de difundir mensajes en las redes sociales para quien se lo pidiera, a través de cuentas con una gran cantidad de seguidores. Salazar es una comunicadora guayaquileña cuyo nombre salió a la palestra pública después de que fuera detenida en el caso Metástasis. Fue una de las parejas sentimentales del narcotraficante Leandro el Patrón Norero, quien le ayudó a gestionar sus causas judiciales tanto en Guayaquil como en La Tacunga. El caso Purga, sin embargo, ha revelado que Mayra Salazar realmente tenía más poder del que se vio en Metástasis. Sus conexiones y gestiones demuestran que era una operadora con mucha habilidad, lo que le permitió moverse en la justicia de Guayas. Uno de sus principales ámbitos de acción era justamente la comunicación y las relaciones públicas. Según la fiscalía, fue quien manejó las campañas para la presidencia de la Corte Provincial para Fabiola Gallardo y para el actual presidente Hugo González. Pero además, Salazar manejaba cuentas de redes sociales para difundir mensajes de quienes la contrataban. Entre ellos están mensajes entre ella y un contacto identificado como Jeremy Morton, que realmente es el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Las conversaciones halladas por la fiscalía demuestran que Muentes enviaba instrucción a Salazar para que haga posteos en redes sociales. Entre ellas se identifican dos cuentas que habrían sido utilizadas para ella como trolls, @yenppp y @jacintomerchan. Además, en una conversación con Daniel Salcedo, también procesado en el caso Metástasis y sentenciado por corrupción hospitalaria, él le pide que difunda un video sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. En este video aparecen supuestos miembros de los Lobos desmintiendo un video anterior y diciendo que no tienen relación con el asesinato. El video fue subido a la cuenta de @yenppp el 10 de agosto del 2023, un día después del asesinato. Las dos cuentas identificadas por la fiscalía en esta causa tienen dos características en común. La primera, que son cuentas con más de 10.000 seguidores, creadas hace mucho tiempo y que estuvieron activas por años. La segunda, que antes pertenecieron a personajes de la farándula que trabajaron en TC Televisión. Las dos cuentas de Twitter, la cuenta de Jacinto Merchan, que perteneció antes a un famoso presentador de televisión que trabajó en el programa Soy el Mejor, mientras que @yenppp perteneció a un concursante del programa Calle 7. Ambas estuvieron inactivas desde el 2015 y se reactivaron en el año 2023, sin borrar su historial anterior y sus relaciones con el canal de televisión. La desinformación es una de las grandes problemáticas que la democracia enfrenta actualmente y, al parecer, la existencia de estos sistemas de persecución y ataque es una herencia de la que no nos hemos logrado desprender todavía. Como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.